Hoy vamos a estar hablando de una noticia que sé que será acogida de manera muy negativa por muchos, y no es para menos. Y es que, aunque no se ha anunciado oficialmente por la administración Trump, el medio CBS News ha publicado un informe que dicen haberlo filtrado desde la Casa Blanca, y donde advierten que la administración Trump se está preparando para revocar el estatus legal de muchos de los inmigrantes a quienes se les permitió ingresar legalmente a Estados Unidos desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela bajo el programa de parol humanitario, según documentos internos del gobierno revisados por CBS News. Sabemos que hace apenas unos días Trump revocó este programa de parol, por lo que ya no entrarán más personas a los Estados Unidos bajo esta categoría. Pero lo que nos está diciendo ahora CBS News es que la administración actual de la Casa Blanca le quitará este parol a personas que ya lo tienen, que están en los Estados Unidos bajo este programa. Para decirlo de manera correcta, esta libertad condicional que se le dio a los inmigrantes que entraron a los Estados Unidos bajo el parol humanitario y que les había permitido hasta ahora vivir en los Estados Unidos, obtener un permiso de trabajo, pues se les será retirado tanto la autorización como el permiso de trabajo. Pero un momento aquí, antes de entrar en pánico, ¿podrá Donald Trump de verdad revocar estos permisos? Y de ser posible, ¿quiénes serían los inmigrantes que correrían peligro antes esta medida? ¿Y es posible hacer algo para evitar la deportación? Sobre esto estaremos hablando hoy, pero quiero invitarlos a leer el artículo directamente desde la página CBS News, sin añadirle ni una coma ni una tilde, para que ustedes puedan después, cuando escuchen hablar del tema, saber qué es lo cierto y qué es parte de la interpretación de otros. Y aquí estamos viendo el artículo en pantalla. Según la nueva medida, la administración Trump revocaría el estatus de libertad condicional de aquellos a quienes se les permitió ingresar a los Estados Unidos bajo la política CHNV. Recordemos que la política CHNV se refiere al parol humanitario, por sus siglas Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela. Entonces aquí dice que, según la nueva medida, la administración Trump revocaría el estatus de libertad condicional a aquellos a quienes se les permitió ingresar a los Estados Unidos bajo la política de parol, y los colocaría en procedimientos de deportación si no han solicitado u obtenido otro beneficio migratorio, como asilo, una tarjeta verde o un estatus de protección temporal, según muestra la propuesta interna. Entonces, si usted entró bajo parol, pero ya regularizó su estatus, ya haya sido por asilo, ley de ajuste cubano, casado con un ciudadano residente, pues ya usted no tiene nada que temer, y aquí lo dice muy claro. Será colocado en procedimiento de deportación si no ha solicitado u obtenido otro beneficio migratorio. Y ojo con esta palabra, solicitado. Si usted ya solicitó su residencia o asilo y está en proceso, pues ya no está en peligro, aunque todavía no lo haya obtenido. Al menos hasta que el proceso finalice, porque sabemos que aplicar asilo no es una garantía de obtenerlo. Continuamos. No está claro cuántas de las más de 500,000 de personas a las que se le permitió entrar a Estados Unidos en virtud de esta iniciativa solicitaron otros programas de inmigración. Tampoco está claro cuándo se concretará el plan de la administración Trump. Aquí lo que CBS News está diciendo es que de los miles de venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses que entraron bajo este programa, no se sabe cuántos ya han cambiado de estatus. Y esto por supuesto es que ya no entrarían dentro de estos inmigrantes en peligro. Y sabemos que son muchísimos los que ya han regularizado su estatus. Seguimos leyendo otro punto muy importante. Aquellos cuya clasificación de libertad condicional sea revocada y que carezcan de otro estatus migratorios no podrán trabajar legalmente en Estados Unidos. También recibirán notificaciones para presentarse ante un tribunal de inmigración, el primer paso en el proceso de deportación según los documentos internos. Dos cosas importantes aquí. Están diciendo que al perder la protección que te da la libertad condicional, pues también perderían el permiso de trabajo. Esto ya lo habíamos explicado por ahí arriba. Pierdes esta protección,
pierdes automáticamente tu permiso de trabajo. Y aquí el segundo punto es algo que los abogados de inmigración están tratando de explicar. Ellos dicen que, como bien podemos leer aquí, no es que te vayan a deportar inmediatamente, sino que te citarán ante un tribunal y allí te preguntarán si estás en proceso, y de estarlo, pues no pasará nada. Usted regresará feliz a casita, y de no estarlo, te darán la oportunidad de presentarte asilo. Pero esta última parte es la que aún no me queda muy clara. ¿Será realmente así? Ojalá. Pero para mí, no me queda, vuelvo y repito, muy claro. ¿Qué tal que si usted va en el momento en que sea notificado y si aún no ha presentado un asilo, cuando él llegue al tribunal de inmigración, pues le digan, bueno, y si usted entró con esta intención, ¿por qué no lo había hecho ya? ¿Realmente irán a dar ese tiempo para que entonces sea que la persona comience con un proceso de asilo? No sé, es un poco cuestionable. ¿Por qué no lo habías hecho? ¿Por qué esperaste hasta este momento? Entonces, que aquí sí va mi recomendación. Usted decide si tomarla o no. Para mí es simple. No siga esperando. Aplique asilo ya, inmediatamente, porque no queda otra alternativa. A menos que tenga un novio o una novia ciudadana o residente, y esta sería la hora de que los ayude. No se trata de casarnos meramente por interés, pero si es una relación auténtica, bien podrían darle un empujoncito y salvarlos de una deportación inminente. Si eres cubano y te falta una semana, unos pocos días, para poder aplicar a la ley de ajuste cubano, valdría la pena esperar. Pero si todavía te quedan meses, yo usted no me arriesgaría y aplicaría asilo político para tener algo sólido en mis manos. Ya después, si no pasa nada, que ojalá y sea así, y se cumple el año y le da tiempo a aplicar la residencia, pues ya buscaría la manera de cerrar la corte. Si eres venezolano o nicaragüense y no tienes un residente o un ciudadano con quien casarte, pues aplica asilo ya. No esperes más, que no queda de otra. Ahora, cuidado con el asilo, que como sabemos, aplicar sí vas a ganar algo de tiempo, pero ¿esto resuelve definitivamente la situación? Recordemos que el hecho de aplicar asilo no te garantiza que lo ganes. Bien, tenemos el caso de muchísimos cubanos que entraron por CBP-1 y hoy se encuentran con orden de deportación por haber perdido su caso de asilo. Entonces, mucho cuidado. Documéntese bien qué cosa es ser un refugiado y qué requisito tienes que cumplir para que califiques. Ni siquiera el hecho de vivir en una dictadura te garantiza este estatus. Usted debe poder demostrar de alguna manera que su vida corre peligro si regresara a su país, y por eso se le debe proteger o resguardar. Y me parece que esto todavía no queda claro para muchos. Y ojito que no estoy criticando a nadie porque no soy Dios para juzgar. Solo busco aclarar términos para tratar de ayudar. Pero cuando veo debates en las redes sociales entre cubanos de si deberían o no viajar a Cuba, me queda muy claro que muchísimos no tienen ni idea de qué cosa es un asilo político. Permítanme dudar de que alguien que no tiene claro este concepto sea capaz de ganar una corte de asilo. Esto no es para nada para desalentarlos. Al contrario, sé que muchos de ustedes tienen la base para armar un caso de asilo y defenderlo y por supuesto ganarlo. Pero deben prepararse, no se confíen. Les deseo muchísima suerte y que Dios los bendiga.